La teoría sintérgica es la obra más fascinante de Jacobo Grinberg, un intento por describir cómo se forma la realidad que percibimos. Según Grinberg, lo que llamamos mundo no es algo que simplemente está fuera, sino una construcción entrelazada entre el cerebro y un campo universal de información. Para entenderlo, imagina que no percibes la realidad tal cual es, sino una versión filtrada, organizada y reconstruida por tu mente. Grinberg decía que existe un campo fundamental, una especie de matriz energética que contiene toda la información del universo. A ese campo lo llamó campo sintérgico. Este campo no es visible, pero es la base de todo lo que existe: materia, energía, mente, espacio y tiempo. Según la teoría, tu cerebro funciona como un modulador. Eso significa que el cerebro no inventa la realidad, pero sí la transforma. El cerebro toma la información del campo sintérgico y la convierte en una experiencia para obtener colores, sonidos, formas, emociones. Es como si el campo fuera una señal cruda y el cerebro un decodificador que traduce esa señal en realidad. Para Jacobo, la percepción no es pasiva, es un proceso creativo. No vemos el mundo, lo creamos segundo a segundo a partir de la información que recibimos del campo. Por eso cada persona vive una realidad ligeramente diferente. Tus creencias, emociones y estados mentales influyen en cómo modulas la información del campo. Si estás estresado, ansioso o con miedo, tu cerebro deforma la señal y tu mundo se vuelve más caótico. Si estás en paz, en presencia y en coherencia, la señal se vuelve más clara y ordenada. Aquí aparece uno de los puntos más poderosos de la teoría. Si cambias tu estado interno, cambias la realidad que experimentas. Grinberg afirmaba que la conciencia es la clave del orden. A mayor conciencia, más armonía en la forma en que modulamos la realidad. Esto conecta con muchas tradiciones místicas y meditativas que siempre dijeron que el mundo exterior refleja el mundo interior. Para Jacobo no era un concepto espiritual, era un proceso neurofisiológico. Hemos escuchado frases como somos creadores, pero Grinberg intentó explicarlo científicamente. El cerebro genera un holograma interno de la realidad, no es una metáfora para él. La realidad que percibimos funciona como un holograma. Un holograma es un patrón tridimensional creado por interferencias de ondas. Según la teoría, la realidad que experimentamos es precisamente eso, un patrón de interferencias entre el campo sintérgico y la actividad neuronal. Lo interesante es que un holograma contiene la información total en cada una de sus partes. Eso significa que cada ser humano contiene un cierto nivel, la totalidad del universo. No porque sea mágico, sino porque formamos parte del mismo campo. Aunque no lo percibamos, estamos conectados a todo y a todos. Por eso existen fenómenos como la intuición, la telepatía y los estados de percepción expandida. Para la ciencia convencional, estos fenómenos son raros o imposibles, pero para Grinberg eran expresiones naturales de la interacción con el campo. Cuando dos personas sincronizan su actividad cerebral, pueden compartir información sin palabras. Eso lo estudió en sus laboratorios con resultados impactantes. Para él, la conexión humana no era emocional, era física. La teoría también explica por qué los chamanes realizan cosas que parecen imposibles. Los chamanes, según sus estudios, logran estabilizar su mente hasta el punto que pueden modificar la estructura del holograma. En otras palabras,
El chamán no rompe las leyes de la física, rompe la percepción que limita la realidad. Al modificar la interfase entre el cerebro y el campo sintérgico, pueden producir fenómenos extraordinarios. Greenberg observó esto trabajando con Pachita. Lo que vio lo dejó marcado para siempre, no porque fuera magia, sino porque parecía ser ciencia de un nivel más avanzado del que conocemos. Si el cerebro modula la realidad y si el campo sintérgico contiene toda la información, entonces la realidad es mucho más maleable de lo que pensamos. La teoría sintérgica sugiere que vivimos en un universo participativo. No somos espectadores, somos co-creadores. Cada pensamiento y cada emoción ajusta la manera en que modulamos la información. Por eso, dos personas en la misma situación pueden vivir experiencias completamente diferentes. Ambas están modulando distinto el campo. Lo más revolucionario de esta teoría es que implica que la conciencia no está en el cerebro. El cerebro es un filtro. La conciencia está en el campo. Por eso, cuando expandes tu percepción, puedes acceder a niveles más profundos de información. Las prácticas meditativas, contemplativas o chamánicas no te llevan a un mundo imaginario, te llevan a capas más amplias del campo sintérgico. La ciencia moderna apenas empieza a explorarlo. La física cuántica, el estudio del cerebro y las teorías de información comienzan a apuntar hacia un mismo punto. La realidad puede ser mucho más parecida a un holograma que a un espacio material sólido. Jacobo fue uno de los pocos científicos que trató de unir estas ideas con evidencia experimental. Por eso su trabajo sigue vivo. La teoría sintérgica no solo explica la realidad, explica la experiencia humana. Nos dice que somos parte de algo más grande. Nos dice que la separación es una ilusión creada por nuestra forma limitada de percibir y nos abre la puerta a una pregunta profunda. Si pudiéramos modular el campo con total claridad, ¿qué tipo de realidad seríamos capaces de crear? Tal vez ese sea el mensaje más poderoso de Jacobo Greenberg. La realidad no es fija, no es rígida, no es definitiva. La realidad es información. Y tú eres el modulador.